Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Leemos con la ayuda de Dios y la guía de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Dios te alaba. Amén. Amén. Gracias, Señor. Felipe, queridos hermanos, era uno de los 7 evangelistas nombrado por los apóstoles unos capítulos anteriores. Había necesidad en la iglesia, queridos hermanos, y los apóstoles no se daban abasto y se reunieron. Y entonces, queridos hermanos, nombraron a 7 diáconos, y entre estos diáconos estaba Felipe. Porque, amados hermanos, los apóstoles no podían hacer todo el trabajo de la iglesia. Asimismo, queridos hermanos, la carga de la iglesia, el trabajo de la iglesia, no puede descansar, queridos hermanos, solamente sobre las personas que Dios tiene al frente, sobre los pastores, queridos hermanos, y toda la hermandad, queridos hermanos, solamente para recibir, para ser bendecido, no hacer nada sin ningún compromiso. Es imposible, queridos hermanos. La iglesia no puede crecer solamente con el trabajo del diácono, de los pastores, de los fundadores. Es necesario que toda la iglesia se aboque, queridos hermanos, a trabajar en la obra de Dios. La palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, porque, queridos hermanos, hay mucha gente. No lo digo por vosotros, trabajan aquí hasta los jóvenes, queridos hermanos. Los jóvenes, cuando fuimos al bautizo, ellos, queridos hermanos, colaboraron, limpiaron, arreglaron. Y así, queridos hermanos, es bueno que todos, no solamente los que tenemos cargo, queridos hermanos, es bueno que todos trabajemos para la obra, queridos, para el crecimiento de la obra. La obra no puede crecer solamente, queridos hermanos, por el trabajo de 2, por el trabajo de 4, queridos. Es necesario que todos, los niños, los jóvenes, los adultos, todos nos involucremos en el crecimiento de la iglesia. Bendito el santo nombre de Dios. Los que tienen cargo y los que no tienen cargo también, bendito el santo nombre de Dios. Esta mañana, queridos hermanos, yo llegué, como todas las mañanas, lo primero que hago después de abrir aquí también es barrer, queridos hermanos, para que encuentren esto lo más limpio posible. Y mi hermana Toledo, ella ni siquiera es miembro fijo de la iglesia, se ofreció para apoyarme. Esto es necesario, no que digamos, pero yo
yo no soy el ujier, yo no soy el pastor, ¿para qué lo haga el otro? ¿Qué lo haga el pastor? ¿Para qué voy a hacer esto? Es necesario que todos trabajemos, queridos hermanos, por la obra de Dios, como el Señor nos da. No todos tenemos los mismos dones, queridos. Incluso ofrendar, queridos hermanos, es un don de Dios. Saben, hermanos, todos estamos moralmente obligados a ofrendar, pero saben, hermanos, que hay hermanos que no ofrendan ni diezman ni nada, porque dicen, bueno, ¿para qué voy a ofrendar? ¿Y para qué voy a diezmar yo? Hay otras personas que tienen más dinero que yo, que lo haga otra persona, entonces no ofrendan, no oran, porque piensan que hay otros que oran mejor que yo, entonces, bueno, yo oro por mi familia. Amado hermano, el Señor quiere hombres y mujeres como Felipe. Felipe, queridos hermanos, él era diácono, ¿saben? El trabajo del diácono, el trabajo principal del diácono es atender las necesidades sociales y las necesidades materiales de la iglesia. Es el trabajo principal del diácono. Y, queridos hermanos, el Señor mandó a Felipe a predicar al desierto a un eunuco. Y Felipe, queridos hermanos, si hubiera sido como algunos hermanos en algunas iglesias, Felipe podía decir, yo soy diácono de la iglesia, ¿para qué yo voy a ir a predicar al desierto a un negro africano? Yo no tengo nada que ver con eso, que vaya el pastor. Pero Felipe, ¿qué hizo? Felipe agarró, el Espíritu lo mandó al desierto y él fue al desierto. El Señor necesita hombres, mujeres como Felipe, queridos hermanos, dispuestos a hacer la obra de Dios. Bendito el santo nombre de Dios. A colaborar, queridos hermanos, no solamente con tus obligaciones que tengas formales en la iglesia, con lo que el Señor te dé, queridos hermanos, con lo que el Señor te ponga, con las oportunidades que tenga. Trabaja para la obra de Dios. Bendito el santo nombre de Dios. Y amados hermanos, yo no voy a ser el que te voy a pagar, yo no voy a ser el que te voy a premiar. El Dios del cielo te va a bendecir, porque el que trabaja para su obra, que Dios, el que trabaja para su iglesia, está trabajando para el Señor. Bendito el santo nombre del Señor. Y así, amados hermanos, bendito el santo nombre de Dios. Felipe era un hombre, bendito el santo nombre, un hombre obediente. Es necesario, queridos hermanos, que seamos obedientes a la palabra de Dios. Saben, bendito el santo nombre de Dios. Aquí dice que el Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur. De ese mismo modo, queridos hermanos, el Señor habló en el Antiguo Testamento, habló un profeta y le dijo, levántate y ve a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Jonás dijo, voy a ir a Nínive yo a perder mi tiempo. A esa gente malvada, a esa gente no vale. Además, Dios es bueno. Yo voy allá y voy a predicar que Dios va a destruir, Dios lo va a perdonar y yo voy a quedar como un charlatán, como un bocón, ¿no? Felipe no dijo nada de eso. Felipe no se excusó, Felipe no puso, pero en el desierto, ¿qué voy a hacer yo allá en el desierto? Allá no hay nadie. Felipe, el Señor le dijo a través del ángel, le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur. ¿Qué hizo Felipe? Se levantó y fue. Eso es lo que espera el Señor que hagas tú y que haga yo cuando el Señor nos hable. Si el Señor te dice, ama a tu esposa, sujétate a tu esposo, honra a tus padres. Amado, haz lo que el Señor te está mandando. No pongas excusa. Pero es que mi esposa, ¿cómo la voy a amar? Si mi esposa es difícil, ¿cómo yo voy a honrar a mis padres? Si mis padres esto, si ellos me hicieron lo otro. Amada hermana, amado hermano, lo que el Señor te diga, usted dice amén. El Señor me está mandando a ir al sur, yo voy al sur. El Señor me manda a ir a Nínive, yo voy a Nínive. El Señor me manda a orar por el hermano tal, yo oro por el hermano tal. El Señor me manda a orar por un hombre malo, por un hombre perverso, yo oro por ese hombre malo, por ese hombre perverso, porque el Señor quiere hombres y mujeres obedientes. Hemos predicado aquí que nada hacemos, queridos hermanos, con predicar la palabra, con conocernos la Biblia de punta a punta, sino hacemos lo que el Señor nos está mandando. Y por eso, queridos hermanos, dice la palabra que un día el Señor le dirá a algunos, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no hacen lo que el Señor les está mandando. Pero aquí estamos delante de una iglesia obediente, que cuando el Señor te hable, usted va a decir, amén, Señor, yo voy, envíame a mí. Amado hermano, y Felipe fue, queridos hermanos, como el Espíritu le dijo, como el ángel le dijo, Felipe fue hacia el sur. Y queridos hermanos, aquí vemos en el relato que el eunuco estaba leyendo la palabra del Señor, estaba leyendo seguramente la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego. El eunuco era un hombre culto, un hombre educado, un hombre de alto rango, un hombre, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios, y seguramente estaba leyendo la traducción al griego, que era el idioma franco. Es como decir ahorita inglés, estaba leyendo
la traducción al griego del Antiguo Testamento y leía a Isaías, bendito el santo nombre de Dios. Y Felipe oyó que el eunuco leía a Isaías. Y amado hermano, ¿te imaginas tú que Felipe oye a el eunuco leyendo a Isaías y Felipe nunca hubiera leído a Isaías? ¿Qué hubiera podido hacer? Hubiera perdido el tiempo. Pero Felipe había leído a Isaías. No solamente había leído a Isaías, sino que había meditado, sabía qué significaba el pasaje. Y queridos hermanos, nuestro hermano David dijo que también quería estudiar teología. Es importante conocer la palabra. No estoy diciendo que todos debemos estudiar teología. El que quiera hacerlo está bien, puede hacerlo, bendito el santo nombre de Dios. Pero queridos hermanos, no para envanecernos, no para engrandecernos. Estudiar teología, queridos hermanos, es para conocer más la palabra de Dios. Es necesario que conozcas la palabra de Dios, ¿sabe? Es necesario que entiendas la historia del Evangelio. Es necesario que entiendas, bendito el santo nombre de Dios, porque dice la palabra que tienes que estar preparado. Tenemos que estar preparados para presentar defensa de la palabra ante cualquiera que exija o que demande razón de tu esperanza. Porque no basta, bendito el santo nombre de Dios, con decir, yo soy evangélico. ¿Pero por qué? ¿Por qué no eres mormón? ¿Por qué no eres de la iglesia de los adventistas del séptimo día? No sé. Porque bueno, es la iglesia que me queda cerca, ¿será? No, tú tienes que saber por qué crees una cosa y por qué no crees otra cosa. Tú tienes que saber lo que crees y saber lo que no crees. Porque entonces viene cualquiera allí y te dice, pero sabes que Elena White también dice esto y aquello, que en 1944, a partir de entonces, Dios está haciendo un juicio y no sé qué. Y tú tienes que saber defenderte, tú tienes que saber defender tu fe. Tú tienes que saber cómo es eso de los testigos de Jehová. Dicen que Jesús era un Dios, ¿sabes? Y tú tienes que saber si eso es verdad que Jesús es un Dios o no es, o cómo es y por qué y dónde está sustentado en la palabra. Así era Felipe, queridos hermanos. Felipe conocía la palabra de Dios. El Señor quiere, queridos hermanos, que te prepares en el conocimiento de la palabra de Dios. No solamente, yo creo, pero yo no sé, no tienes idea de cómo, de cuál es el plan de Dios para el mundo. No sabes nada. Si alguno te pregunta, no sabes cómo explicarle. Ustedes se imaginan, queridos hermanos, que Felipe, cuando el eunuco le preguntó a Felipe, mira, ¿de quién está diciendo el profeta esto? ¿Verdad? Fue llevado como oveja a la muerte y no se quedó mudo, no abrió, no se defendió. ¿De quién dice eso el profeta? ¿De él mismo o de algún otro? Ustedes se imaginan a Felipe diciendo, mira, yo lo voy a investigar, lo voy a preguntar al pastor y bueno, nos ponemos de acuerdo ahí, yo después te explico. Cuando tú llegas allá a Etiopía, yo veo cómo te mando una carta. ¿Se imaginan eso? Amado hermano, va a llegar la oportunidad, bendito el santo nombre de Dios. Nuestro hermano Osvaldo hablaba que él iba en el carro y la señora le iba explicando. La señora pudo haber preguntado a él, ¿y tú crees esto? Él pudo haberle dicho no. ¿Por qué? No sé. Pero me parece que no. Él tiene que tener seguridad. Bueno, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios con nosotros. Tiene que tener base para hablar. Y hermanos, Felipe tenía base para hablar. No solamente era obediente. Porque si el Señor te manda, vamos a suponer, el Señor te manda para España, a predicar a España, a fundar una obra a España, y usted no conoce la palabra de Dios, usted tiene que estar preparado para que a donde Dios lo mande, usted pueda sembrar la semilla, usted pueda predicar, usted pueda hablar. No todos, queridos hermanos, estamos llamados a predicar en un púlpito, ¿saben? No todos estamos llamados a predicar en un púlpito. Felipe, yo he leído y yo no veo que él haya predicado en un púlpito, no veo. Pero a donde él iba, él predicaba la palabra de Dios. Él pasaba por Samaria y predicaba la palabra de Dios. Aquí dice que llegó a Cesarea y por todas las ciudades donde pasaba, él predicaba. A quien se le atravesara, él predicaba la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra para poder defender la obra de Dios y para poder dar razón a aquellos que pidan explicación de aquello que creemos. Y amados hermanos, entonces hay mucha gente que tiene conocimiento, hay mucha gente que conoce la palabra, pero no tiene tiempo, ¿saben? No tiene tiempo.
porque están ocupados con su familia. Y es verdad, la familia es importante. La familia es nuestro primer ministerio, hermanos, amados hermanos. Hay pastores que han atendido a la iglesia, pero dejan perder la familia, dejan perder los hijos, no los atienden, no les dan, no comparten con la esposa. Tampoco debe ser así. La familia es tu primer ministerio. La esposa que Dios te dio, la familia, los hijos que Dios te dio, ese es tu primer ministerio. Allí es donde primero tú debes predicar, no solamente con palabras, sino con tu ejemplo. Pero también, queridos hermanos, la familia no es tu único ministerio, es tu primer ministerio, pero no es tu único ministerio. También está el ministerio, queridos hermanos, que el Señor te dio, también está la iglesia, también están los hermanos. Entonces es importante atender a la familia, es necesario, pero también debes hacer la obra, debes tener tiempo para Dios, y no solamente el tiempo para Dios, para congregarte aquí los domingos, que es importante, es necesario, porque alguno puede decirte, pero ¿sabes qué? Que Dios no habita en templos hechos de mano. Dios habita en nuestro corazón y no es necesario ir a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Si tú no estás preparado, si tú no tienes conocimiento, te dejas engañar. Es necesario que tú sepas la razón por la cual tú congregas. La palabra de Dios nos manda a congregar. Es necesario para avivar el fuego. No podemos estar solos. El Señor manda su Espíritu, manda bendición y vida eterna. ¿Dónde está la iglesia? En armonía, todos juntos y en armonía, dice la palabra. Entonces, amados hermanos, es necesario tener disposición para servirle. Si el Señor te manda, mira, el tiempo para Dios, no solamente aquí en la iglesia es necesario, pero también es necesario tener tiempo en tu casa para buscar la palabra en oración, para leer a aquellos que viven con su familia, para leer la palabra con sus hijos, un pasaje de la palabra, para orar con tus hijos, con tu esposa, los que están casados. Es necesario tener disposición para Dios, porque Dios, queridos hermanos, Dios tiene tiempo para todos nosotros. Cuando tú quieras, de todo corazón, tú buscas a Dios y Dios te va a responder desde el cielo. Pero nosotros, que somos menos que Dios, a veces no tenemos tiempo para Dios. Estamos ocupados en el trabajo, en la familia, en el descanso, en la diversión, en los estudios, en tantas cosas, y nosotros no tenemos tiempo para Dios. ¿Cuándo se ha visto que la persona más importante tiene tiempo para usted y usted no tiene tiempo para la persona más importante y ocupada? Amada hermana, amado hermano, busca tiempo para Dios, aparta tiempo para Dios, para orar con tu familia, para predicar la palabra, para hacer lo que Dios está mandando, para estar allí en comunión con el Señor, para congregar. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, pero es necesario dedicar tiempo para Dios. Entonces, en esta mañana el Señor está mandando a toda la iglesia, jóvenes, niños, hombres y mujeres, a ser como Felipe, hombre dispuesto, hombre obediente y hombre lleno del conocimiento de la palabra. Amada hermana, es verdad, ya cuando para bautizarte no es necesario conocer tanto, conocer lo básico, pero una vez que eres bautizado, una vez que el Señor te llama, es necesario que tú sigas creciendo en el conocimiento de Dios, porque dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Así que sigue buscando de Dios, lee la palabra, lee un comentario bíblico, estudia, reúnete, pregunta, indaga, investiga y llénate del conocimiento de la palabra de Dios. Y amados hermanos, aquí vemos que dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Amados hermanos, este ángel, en la palabra de Dios, el ángel es usado de distintas maneras. Vemos en el libro de Apocalipsis que ángel se le dice en el libro del Apocalipsis al pastor de la iglesia. Cuando dice, háblale al ángel de la iglesia en Esmirna, háblale al ángel de la iglesia en Filadelfia, está diciendo, háblale al pastor, para que el pastor comunique a la iglesia. Entonces, no solamente el pastor, todos nosotros podemos ser usados como mensajeros de Dios, porque esto es lo que es un ángel, un mensajero de Dios, para llevar la palabra a alguna parte, a algún alma. Pero, amados hermanos, aquí en este capítulo, cuando dice un ángel del Señor habló a Felipe, no se trata de un hermano, no se trata del pastor, se trata de un ángel celestial, un ser celestial que bajó a hablar con Felipe. Y en la Biblia, queridos hermanos, vemos en algunas ocasiones, especialmente en el Antiguo Testamento, donde el Señor manda un ángel del cielo a hablar con unas personas. Recordamos que Abraham estaba sentado en la puerta de su casa cuando lo visitaron, queridos hermanos, ángeles del cielo, para hablar con él y para anunciarle el nacimiento de su hijo, queridos hermanos, de su hijo Isaac. Bendito el santo nombre de Dios. También estaba Lot, queridos hermanos, en Sodoma y Gomorra, y vemos que el Señor mandó 2 ángeles a visitar
a Lot, que estaba allá en Sodoma y Gomorra, y vemos muchos pasajes de las Escrituras donde el Señor utiliza a sus ángeles para bajar, queridos hermanos, y hacer alguna obra, mandar algún mensaje. Y sabes, hoy en este tiempo Dios hace lo mismo cuando quiere también. Dios puede mandar un ángel. Yo nunca he visto un ángel, ¿saben? Hay personas que lo han visto, gloria a Dios, yo no lo he visto. Recuerdo una vez, queridos hermanos, que estaba con un hermano, salí de un culto y salimos tan contentos, tan gozosos, que íbamos hablando de lo que el Señor había hecho en la iglesia, de la palabra del Señor, del fuego de Dios que se sintió en la iglesia. Y nosotros nos sentamos en un restaurante para comernos algo, queridos hermanos, y era tanta la presencia de Dios que sentíamos que el mesonero, queridos hermanos, vio que junto con nosotros se sentó un hombre vestido de blanco y se sentó allí con nosotros y le sirvió también. Y dijo: ¿dónde está el hombre que venía con ustedes? Y se sentó aquí. Y nosotros decimos: pero nosotros venimos solos, pero yo lo vi, se sentó aquí junto con ustedes. Amados hermanos, yo no lo vi, pero Él lo vio. Y el Señor permite que cosas como este pasen cuando Él quiera. Amados hermanos, pero no podemos ser tan petulantes, tan exigentes, que decirle a Dios: si no baja un ángel del cielo y me dice, entonces yo no voy. Yo quiero ver un ángel, bendito el santo nombre. Si el Señor quiere que usted vea un ángel, el Señor lo hace. Pero si Dios no quiere, te vas a morir y nunca vas a ver un ángel aquí en la tierra. No puedes exigir a Dios, querido Señor. Tú no eres quien para exigirle a Dios cómo hablar, porque el Señor habla como quiere. Y si Dios quiere hablarte, queridos, nosotros no tenemos necesidad de que Dios mande un ángel del cielo a hablar contigo. Si Dios quiere hacerlo, Dios lo hace, ¿saben? El Señor hace como quiere. Pero el Señor, queridos hermanos, cada vez que tú vienes aquí a la iglesia, Dios te habla por su palabra. Solo tienes que tener tu corazón abierto, tus oídos abiertos y recibir la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, no es necesario que estés esperando que baje el Espíritu Santo en forma de paloma para que tú creas, para que tú entiendas. Escucha la palabra de Dios, porque Dios, incluso por un niño, incluso por tus hijos, Dios puede hablarte cara a cara. Entonces, bendito el santo nombre de Dios. En el actual momento nosotros podemos venir a la iglesia, Dios nos habla, pero no solamente aquí en la iglesia Dios te habla, bendito el santo nombre de Dios. Dios te puede hablar en tu casa, en la soledad, cuando te levantes, cuando busques de Dios. Usted abre la palabra, amados hermanos, y por esta palabra que está aquí, si usted se concentra, si usted se pone allí en comunión, Dios va a hablar contigo cara a cara y te va a decir la respuesta que tú estás necesitando. Señor, yo quiero que tú mandes un profeta, yo quiero que tú mandes un ángel, yo quiero que tú nada. Usted en su casa, usted abra su palabra, ponte en comunión y yo voy a hablar contigo, porque el Espíritu Santo está dentro de ti también. Bendito el santo nombre de Dios. Y así, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios. Felipe, queridos hermanos, saben, si vemos el capítulo anterior, Felipe venía de Samaria. Él fue elegido como diácono. Inmediatamente fueron a predicar el evangelio en algunos lugares fuera de la iglesia y pasaron por Samaria. Samaria era una ciudad importante, queridos hermanos, más grande que ahorita Aguatil, una ciudad bulliciosa, como decir Caracas o Ciudad de México, una ciudad, queridos hermanos, llena de mucha gente, llena de muchas cosas, de muchas distracciones. Y allí estuvo Felipe predicando junto con los apóstoles también, queridos hermanos. Se bautizó mucha gente creyó, queridos hermanos. Y amados hermanos, Felipe entonces venía de esta ciudad llena de gente, donde él vio al Señor operar, queridos hermanos, donde Felipe vio que multitudes se entregaban a Cristo. Felipe vio, queridos hermanos, milagros hechos allá en Samaria, en aquella gran ciudad, queridos hermanos. Pero entonces, cuando Felipe estaba allá en aquella gran ciudad, queridos hermanos, viendo la obra de Dios, predicando la palabra, el Señor le dice: levántate y ve al desierto. Amados hermanos, ¿qué creen ustedes que hizo Felipe? No, porque yo estoy mandado a predicar a multitudes, yo estoy mandado a predicar esas grandes ciudades. Queridos hermanos, Felipe predicó en una gran ciudad, pero Felipe también predicó en el desierto. Amados hermanos, por allí hay muchos que te prometen a los jóvenes y en fin, que usted va a ir para las multitudes, que usted va a ir para las naciones y va a predicar delante de miles de personas. Si esto es posible, Dios puede hacerlo, bendito el santo nombre de Dios. Pero tú, como hombre de Dios, como joven de Dios, como mujer de Dios, usted tiene que estar dispuesto a predicar a multitudes y dispuesto a predicar a una sola alma también. Porque, queridos hermanos, el Señor queridos hermanos, no tiene preferencia de este tipo. El Señor Jesús una vez fue para Samaria, amados
amados hermanos, en la entrada de Samaria había un pozo, y él fue para Samaria para predicarle a una sola mujer. Él no tuvo, queridos hermanos, miramiento para que yo voy a ir hasta aquel lugar a predicarle a una sola persona, una sola alma a quien usted predique es importante. Bendito el santo nombre de Dios. Así, queridos hermanos, es necesario que estemos dispuestos a servir a Dios, queridos hermanos, en lugares amplios, en lugares de multitudes y también en lugares pequeños también, amados hermanos. Yo, así como algunas personas también, los hermanos Toledo, creo que la hermana Jenny también, hemos congregado en iglesias, en mega iglesias. Yo congregué en Las Acacias, no sé si la hermana Jenny seguramente la conoce, los hermanos Toledo también. Es una iglesia de miles de miembros, ¿saben? Antes de la pandemia, en esta congregación congregaban unos 9,000 miembros, y yo congregué allí en Las Acacias. Aprendí mucho, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios. Pero llegó un día que el Señor me dijo, funda una iglesia desde cero. Y queridos hermanos, ¿qué hice yo? Yo quiero son las multitudes, yo quiero son las luces, yo quiero son los aplausos, porque, amados hermanos, el Señor me llamó también, queridos hermanos, me dio la oportunidad de predicar en esta iglesia, en la iglesia de Las Acacias. Y recuerdo, queridos hermanos, prediqué varias veces, pero recuerdo una vez, un domingo a las 10 de la mañana, la iglesia estaba así, queridos hermanos, esa iglesia de Las Acacias antes de la pandemia tenía más miembros que ahorita, incluso de la diáspora y todo esto. Y, amados hermanos, el domingo a las 10 de la mañana, allí habían unas 8,000 almas allí sentadas en la iglesia. Y, amados hermanos, ustedes se pueden imaginar, los jóvenes, cualquiera, la adrenalina que se siente hablar delante de una multitud de 8,000 personas. Eso es una cosa, bueno, única, una cosa indescriptible. Pero el Señor me dio fuerza, prediqué allí, la gloria sea para Dios, amados hermanos. Pero, queridos hermanos, entonces yo voy a decir, yo ahora si no baja de 800 personas, yo no predico. No podemos ser así, amados hermanos. Dios te puede llamar a predicar delante de 1,000, Dios te puede llamar a predicar delante de 1, queridos hermanos. Porque para el Señor, queridos hermanos, la recompensa no son los aplausos, las luces, las cámaras. Que el Señor quiere que tú sirvas a Dios no buscando fama, no buscando aplausos, no buscando multitudes, que tú sirvas a Dios, que Dios, y que tu recompensa sea que un alma se salve, que un alma escuche la voz de Dios, que un alma se arrepienta. Entonces, a donde Dios te llame, joven, jovencita, sé humilde y tú haz la obra de Dios. Si es a un lugar grande, ve a un lugar grande. Si es un lugar pequeño, amados hermanos, el Señor llamó a mi esposa, a mí, a fundar la iglesia. Y, amados hermanos, al principio nosotros llamábamos a las almas, convocábamos allí en el conjunto donde vivimos y nadie iba, solamente estábamos mi esposa, yo, Natacha. A veces mi hija se nos unía, a veces no se nos unía, amados hermanos, pero yo he visto como dentro de este pequeño grupo el Señor llamó a mi hermano Osvaldo, a mi hermano Julio, llamó a un pequeño grupo y ahí fuimos creciendo, queridos hermanos. El domingo pasado tuvimos el bautizo y yo he visto que Dios se manifiesta delante de las multitudes, pero delante de Dios, de 2 o 3, el Señor también se mueve con su Santo Espíritu. Y bienaventurado tu iglesia que estás aquí, porque aquí está el Señor también. No ves cámaras, no ves multitudes, no ves miles de personas aplaudiendo, pero aquí está Dios contigo, hablando por su santa y bendita palabra. Entonces, amados, vamos a amar la obra de Dios con todo nuestro corazón. Bendito el santo nombre de Dios, porque el Señor te ama, queridos hermanos. El Señor, queridos hermanos, no pensó, esto es un desperdicio que yo mande que mande a Felipe para allá tan lejos a hablar con un hombre. Mejor no voy a hacer esto. Amado hermano, no es un desperdicio para el Señor estar en esta mañana en medio de nosotros, manifestándose con su palabra y con su presencia. Tú no eres un desperdicio para Dios. Esta iglesia no es un desperdicio. Otro puede decir, es un desperdicio una iglesia de menos de 30 personas. ¿Para qué? Mejor que se vayan y cada uno busque una iglesia más grande. Para uno puede ser un desperdicio, para aquel puede ser un desperdicio, pero para Dios no es un desperdicio. Dios movió un ángel de los cielos, movió un evangelista y movió, queridos hermanos, al Espíritu Santo para predicarle a una sola alma en el desierto. Y en esta mañana el Señor está moviendo los ángeles del cielo y está moviendo su Espíritu Santo para hablar contigo que estás aquí. No es un desperdicio para Dios. Dios está contigo hablando en medio de esta mañana. Y, queridos hermanos, el etíope, este hombre africano, bendito el santo nombre de Dios,
Era un hombre, como hablamos la semana pasada, creo que fue, o antepasada, hablamos de Débora, una mujer importante, una mujer ocupada. Así era este eunuco, queridos hermanos. Era un hombre con muchas ocupaciones. Era el ministro de finanzas de Candace. Candace no es un nombre, sino es un título, el título de las reinas africanas de aquella región. Y el eunuco, queridos hermanos, este hombre era el ministro de finanzas de ella, un hombre bien ocupado. Pueden preguntarle a nuestro hermano Osvaldo, le quita tiempo sacar las cuentas, hacer los informes, esto entró, esto salió, se compró aquello, eso quita tiempo de una iglesia pequeña. Imagínate tú llevar las cuentas de un país completo. Este era un hombre ocupado. Sin embargo, amados hermanos, apartó tiempo para ir al templo de Dios en Jerusalén. Este era un viaje de miles de kilómetros, queridos hermanos. Investigué y demoraba aproximadamente unos 3 meses viajar de Etiopía hasta Jerusalén. Duraba aproximadamente unos 3 meses. Pues él no vio que 3 meses era mucho para buscar de Dios. Él invirtió 6 meses, 3 meses para ir, 3 meses para venir, para buscar la santa presencia de Dios, para adorar a Dios. Y si este hombre ocupado pudo invertir 6 meses para buscar de Dios en el templo, ¿por qué tú no puedes invertir una mañana a la semana, 2 horas, 3 horas para buscar al Señor también en su templo? Amado hermano, es necesario congregarse, es necesario que apartes tiempo de Dios, como ya hablamos, para congregarte y para buscar a Dios en tu lugar también. No digas que no tienes tiempo, el tiempo hay, dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo, y este es el tiempo de buscar a Dios aquí en la iglesia. Y amadas hermanas, amados hermanos que están aquí, saben que aquí dice en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Pero queridos hermanos, ¿saben qué? Ese ángel no se fue junto con Felipe caminando para decirle todo lo que tenía que ser. Dice que después de que este ángel habló a Felipe, fue el Espíritu, dice el versículo 29, el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo habló con Felipe. Queridos hermanos, nosotros como creyentes tenemos que aprender a ser sensibles al Espíritu Santo, ¿saben? Sensibles. Saber, queridos hermanos, cuando es el Señor que nos está llamando a hacer alguna cosa, a hablar con algún alma. Bendito el santo nombre de Dios. Amados hermanos, si tú estás en comunión con Dios, el Espíritu Santo te va a decir, siéntate con esa compañera de un trabajo que está almorzando allá sola, siéntate con ella y háblale, comienza a hablar con ella. Yo te voy a dar palabra, yo te voy a dar la guía para que le hables de Jesucristo. Y usted, sensible a la voz de Dios, va, se sienta con ella y le habla, porque es el Señor hablando contigo. Pero si tú no estás, queridos hermanos, en comunión con Dios, si tú lo que estás es pensando, queridos hermanos, los jóvenes, los juegos de video, las mujeres en tantas cosas que tienen que atender, al marido, a la casa, a la cocina, y todo el tiempo estás pensando en esto, pero no dedicas un momento de tu corazón a estar en comunión con Dios. ¿Cómo te va a hablar el Espíritu? Tienes que buscar en donde quiera que estés la comunión con Dios, y el Espíritu Santo te va a decir, acércate, estás sentado en un autobús, cámbiate de asiento, siéntate con esta persona y háblale de mí, háblale de Jesucristo. Y amado hermano, cuando usted sienta eso, no es necesario que escuches una voz como estruendo de muchas aguas diciéndote, hija mía, Toledo. No es necesario. Dios te lo va a hacer sentir en el corazón, y usted tiene que aprender como creyente a distinguir tu propia voz de la voz de Dios. Pero tú puedes decir, pero si me equivoco, y si yo voy y me siento al lado de esa persona y esta persona me dice, pero ¿qué te pasa a ti? Un fanático, ahora sí es verdad, me tocó un fanático. Te equivocaste, no ha pasado nada. Usted se levanta, se vuelve a sentar donde estaba y no pasó nada. ¿Qué perdiste? ¿Te da vergüenza? No puede pasar una pequeña vergüenza por Dios. No te puedes arriesgar un poquito para ver si puedes salvar un alma. Cuando los discípulos, que Dios, arriesgaron su vida, arriesgaron su integridad, su familia para predicar a Dios. Pero a ti te da pena que si de repente me equivoco y no es Dios, y entonces quedo yo pasando pena. Si te equivocaste, no ha pasado nada. Sigue adelante, pero es mejor que te equivoques haciendo que te equivoques no haciendo, y endurecer tu corazón. Dios está hablando contigo. Llamas a alma, invítala a la iglesia, como decía mi hermano Osvaldo. Él ha invitado, no han venido, Dios sabe, pero él hizo el trabajo, él ha invitado. Pero si él se pone a pensar, si no va a la iglesia, si dice que soy fanático,
Ay, si se burla de mí, si se burló, se burló. Si no viene, no viene, pero usted hizo el trabajo. Aprende, hermano, a conocer la voz de Dios. Y cuando sientas en tu corazón de hablarle a alguien, háblale, porque no sabes si este es un etíope que está allí leyendo, que está allí buscando y solo necesita un Felipe que vaya y le explique la palabra. Bendito el santo nombre de Dios. Entonces, amado hermano, una vez, queridos hermanos, hace algunos pocos años, mi esposa, queridos hermanos, siente en su corazón la alegría, el deseo de hablar con una vecina. ¿Saben? Una vecina a quien ella no trataba, no eran amigas, se habían saludado, buenos días, buenas tardes, y ella siente en su corazón el deseo en su corazón de ir a visitarla y hablarle de Jesucristo. Y queridos hermanos, una señora que no conocíamos, que ella no conocía, que no era su amiga, ¿saben qué hizo mi esposa? Fue lo que tenías tú que hacer: ir, levántate y ve al sur, vaya al sur. Y si me equivoco, y si no va, y si esto, piensa más bien, y si ella está esperando para salvar su alma, y si está a punto de suicidarse, y si está triste, y si está desesperada, y si no tiene esperanza, usted le va a hablar del Señor y ella va a ser salva por medio de su obediencia. Entonces, amada hermana, amado hermano, no es necesario, como ya dije, que escuches una voz, que baje un ángel del cielo. Si Dios te lo hace sentir en el corazón, usted va y es obediente al Espíritu. Es verdad, la palabra dice que engañoso es el corazón, si es verdad, pero una cosa no quita la otra. Eso no quita que Dios habla a través de su Santo Espíritu. No solamente aquí en el púlpito, allá en tu casa, allá en tu trabajo, Dios va a hablar contigo para que hagas su obra. Bendito el santo nombre de Dios. Y amados hermanos, el eunuco iba leyendo este pasaje que dice como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, y así no abrió su boca. Sabes, queridos hermanos, que hay tiempo de hablar. Yo hablaba esto con mi esposa hace algunos pocos días. Hay tiempo de hablar y tiempo de defenderse. Pablo mismo un día dijo: pero yo soy ciudadano romano, y chapeó con su visa estadounidense. Podría decirse ahorita: yo soy ciudadano romano. Hay veces que esa es la oportunidad. Hay veces que usted mejor se queda callado y deje que el Señor lo defienda. ¿Y cómo sabes tú cuándo sí, cuándo no? Cuando tú estás en comunión con el Señor, Dios te va a decir: habla, y usted habla; cállese, y usted se calla. Y así, queridos hermanos, el eunuco estaba leyendo este pasaje cuando nuestro Señor Jesús fue apresado, y él no se defendió delante de las autoridades. Pero él no sabía, el eunuco, queridos hermanos, si estaba hablando del mismo profeta Isaías o estaba hablando de algún otro. Y amados hermanos, ¿qué hizo Felipe? Felipe comenzó a explicarle. Dice aquí, queridos hermanos, que el Señor, comenzando desde esta escritura, dice el versículo 35, le anunció el evangelio de Jesús. Esto es lo que tú tienes que hablar. Así como aquella señora que contó nuestro hermano Osvaldo, que Dios comenzó a hablar de su religión. Entonces, ¿de qué tú vas a hablar? Vas a hablar del evangelio de Jesucristo. Hay muchas cosas de qué hablar, queridos hermanos, incluso por la misma Biblia, pero son cosas que no son necesarias para ganarse un alma. Tú puedes hablar, por ejemplo, si la salvación se pierde o no se pierde, si la gran tribulación es lo mismo que la tribulación, si son 7 años corridos, son 3 años y medio y 3 años y medio, si Jesús va a bajar en un carro de fuego, va a bajar volando, si que es la guerra de Gog y Magog, y tantas cosas, queridos hermanos, que son bien conocerlas, pero que no son necesarias para salvar el alma. Háblale del evangelio de Jesucristo, como hizo Felipe aquí. Usted le habla que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados, pero que Jesús pagó sus pecados por ti para que tú seas salvo. Háblale esto, háblale de Jesucristo, háblale de la salvación, para que este alma crea que hay esperanza y Dios va a hacer su obra. Lo traes a la iglesia, lo invitas a la iglesia, y aquí en la iglesia, poco a poco, él va a ir aprendiendo sobre todas estas cosas, sobre la Trinidad y sobre el bautizo y sobre todas las cosas que va a aprender en el camino para la salvación. Pero primero, hablarle de Jesucristo
Jesucristo como único y suficiente Salvador. Eso es lo que usted tiene que hablar. No te pongas a hablar tantas cosas, de qué color era la piel de Adán y cuál era la marca que Dios puso en la frente de Caín, que si era que un color negro en su piel, o si no te pongas a hablar tantas cosas. Después en el camino irá aprendiendo, irá entendiendo y hasta puede conocer más que tú, pero háblale del Evangelio de Jesucristo. Este es el mensaje que Dios nos manda a hablar. Y amados hermanos, cuando el eunuco entendió el mensaje, ¿qué hizo el eunuco? Se bautizó. Bendito el santo nombre de Dios, porque este es el paso siguiente. Y dice aquí que se metieron los dos al agua, queridos hermanos, porque esto quiere decir, esto es una muestra de que el bautizo a que el Señor nos llama es bautizo por inmersión, porque si no fuera bautizo por inmersión, simplemente Felipe hubiera agarrado un poco de agua y bautiza al eunuco, pero no hicieron eso, se metieron en el agua, porque el bautizo, queridos hermanos, es por inmersión. Así, queridos hermanos, este hombre obedeció al mandamiento, fue bautizado porque creía, y esta es nuestra alegría. ¿Cuánta sería la alegría de nuestra hermana Janie, que ella sembró la palabra en nuestro hermano Aarón, queridos, y ahorita lo vio bautizando? Eso es una alegría. Y si tú haces la obra de Dios, tú vas a ver muchos de los que tú predicas un día bautizarse para la gloria de Cristo. Y amados hermanos, aquí habla la palabra también que después de que el eunuco fue bautizado, el Espíritu, queridos hermanos, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y no se le vio más, ¿sabe? Lo desapareció de allí, apareció en otra ciudad. Bendito el santo nombre de Dios. Y amados hermanos, yo he escuchado y el Espíritu me dice que son mentirosos, no porque Dios no lo puede hacer, porque Dios no hace las cosas por hacerlas o para que tú agarres fama. Yo he escuchado, y creo que fue esta semana, escuché a un pastor diciendo que estaba no sé dónde y el Espíritu lo arrebató y apareció en otra ciudad para que la gente vea lo espiritual y lo ungido que es este Señor. No, queridos hermanos, no esperes, como hablábamos lo mismo del ángel, no estés esperando que Dios haga cosas sobrenaturales para que tú te hinches, para que por ahí hay un pastor que dice él, Dios, yo de verdad que no lo creo, pero dice él que en la iglesia, hasta filmó un video en YouTube, en la iglesia convirtió el agua en vino. ¿Tú crees que Dios va a hacer eso para que te aplaudan? Para que, ay, mira, wow, no. Dios hizo eso por una necesidad y Jesús es Dios. Pero no, hay gente así, entonces no estés buscando este tipo de milagros, de espectáculos, no, queridos hermanos, el Señor vive tu fe normal. Si Dios tiene que hacer un milagro en tu vida, Dios lo hace, como seguramente lo ha hecho en tu vida y en la mía. Siempre digo, el milagro más importante que Dios hizo fue cambiar mi corazón. Mi corazón era un hombre podrido, un hombre perdido en delitos y pecados, y el Señor cambió mi corazón para la gloria y honra de su nombre. Ese es el mayor milagro. Después de eso, queridos hermanos, hay milagros de sanidad, milagros de tantas cosas, de sabiduría, bendito el santo nombre de Dios. Pero no esperes, estés esperando, esperar de un arrebatamiento, a que le crezca la mano a no sé quién. No estés esperando esas cosas. Si Dios quiere, lo hace. Usted espere que el Señor te use para la gloria y honra de su nombre, para predicar su palabra, y vive tu fe normal. Si hay, si no hay. Usted ora, si aparece, apareció, y honre al Señor con lo que el Señor te dé, sin estar esperando tantas cosas así, queridos hermanos. No es necesario esto, como digo, que el Señor te arrebate y aparezca en otro país. Usted tiene que agarrar un avión, usted agarra su avión, usted agarra su tren, su metro. El Señor hace como quiere, pero el Señor no está haciendo un milagro para ser aplaudido, para agarrar fama y este tipo de cosas. Y amados hermanos, dice aquí que cuando el Espíritu arrebató a Felipe, amados hermanos, dice que el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso. ¿Saben? Él estaba gozoso aunque Felipe no estaba allí. ¿Saben por qué? Porque el gozo no lo da el evangelista, el gozo no lo da el pastor, el gozo no lo da hombre alguno. Yo ahorita estoy aquí con ustedes, creo que fue que les dije el 22, esta semana va a haber una fecha que voy a estar en Kempi, creo que es el 22 de febrero. Yo no estoy, pero usted sí va a estar aquí, porque usted no está aquí por mí, usted está aquí porque Dios se manifiesta y habla contigo y conmigo. Entonces, queridos hermanos, no le vamos a dar la gloria a Felipe, no le vamos a dar la gloria al pastor, vamos a dar la gloria a Dios, porque Él se usa de quien quiere, y de quien quiere se va a usar para bendecirte y hablar contigo. Y amados hermanos, dice aquí que Felipe se encontró en Azoto. Azoto es otro lugar, y ¿saben qué hacía allí Felipe?
Felipe, cuando llegó a Soto, predicaba el evangelio, como esta señora musulmana que contó nuestro hermano Osvaldo, donde estaba Felipe, por toda la ciudad predicaba el evangelio de Jesucristo. Quiere Dios que en esta mañana todos nosotros salgamos gozosos porque Dios ha hablado con nosotros, y que a donde Dios te mande, a tu casa, a tu trabajo, a otra ciudad, a otro país, a donde tú estés, prediques el evangelio de Jesucristo. Vas a ver, queridos hermanos, no vas a ver, tal vez no vas a ver un arrebatamiento, no vas a ver una cosa así, pero vas a ver la obra del Señor operar en los corazones y te vas a alegrar, porque no hay más grande alegría que esta. A la verdad, queridos hermanos, yo les conté cómo prediqué delante de 8,000 personas y aquello era un estruendo, pero no hay más grande alegría que ver un alma bajar a las aguas del bautismo. Predica el evangelio de Cristo, sé fiel, sé obediente, dispón tu corazón y tu tiempo, y Dios va a usarse de ti. Dios sea alabado.